Saludos cordiales a todos. A continuación estaremos presentando nuestro proyecto final de álgebra, el cual fue realizado por Giovanni Arenas, Mario Lira, Ricardo Luna, David Ramírez y yo, Fernanda Guerrero. Este proyecto es de la materia álgebra lineal, el cual vamos a empezar con una introducción. ¿Qué se hizo? Primeramente se hizo una encuesta dirigida a los estudiantes de media superior. En este caso nosotros escogimos acudir a las instalaciones de la Escuela Preparatoria Diurna, en la cual se hizo un formulario en base a las preguntas sobre matemáticas, no problemas como tal, pero sí más acercado a qué es lo que está pasando en la mente de los estudiantes. Identificamos que a muchos de los estudiantes no les gustan las matemáticas o en su caso se les dificulta mucho para aprender. En esta pregunta pudimos observar que para aprender más fácil conceptos matemáticos, estudiantes de media superior, para saber cómo es lo que relacionan con las matemáticas y cómo las sobrellevan en caso de que no les gusten. A continuación podemos comenzar con las preguntas y cuáles fueron las respuestas obtenidas. La primera pregunta es: ¿cuáles son algunos métodos creativos para enseñar conceptos matemáticos difíciles de manera más accesible y comprensible? Como ya sabemos, o como se hizo en el estudio, pues pudimos obtener que la respuesta más alta fueron los juegos. Relacionando las matemáticas con algo que nos guste o con una forma más accesible para que no se nos hagan tan pesadas o complicadas, pues podemos acceder a los juegos, o en su respuesta, en su segunda respuesta más contestada, que fueron los videos. Básicamente interactuando el usuario con algo que les guste, como ya mencioné, pues podemos enseñar métodos difíciles matemáticos para los alumnos. En este caso pues también se contestó como una respuesta abierta, practicarlo con lo que nos gusta hacer, que pues como valga la redundancia ya sabemos que son los juegos, pues básicamente pues es lo que nos gusta. Después pasamos con la pregunta número 2, que fue una pregunta de igual forma abierta, pero en este caso no obtuvimos un buen resultado en estas respuestas. Pues tenemos la pregunta: ¿qué son las ecuaciones y por qué son importantes? Como la respuesta mayor tenemos que no saben o no responden o simplemente no tenían el concepto definido, pues pasamos a la siguiente respuesta, que sería una igualdad algebraica con incógnitas para contestar. Esto pues ¿cómo lo identificamos? Porque para ellos podemos identificar o podemos saber que una ecuación puede llegar a ser para batallar o simplemente para resolver problemas, y pues resumiéndolo podemos identificar y lograr que casi todos los estudiantes contestaron que eran operaciones, que eran preguntas, que eran métodos para poder practicar más allá de las matemáticas básicas, o simplemente pues que son importantes para la resolución de problemas. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos: ¿qué papel juega la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas en la actualidad? Pues tenemos la respuesta más contestada, que fue la resolución más rápida de los problemas. Sin embargo, a pesar de que pusimos un poco más técnica a esta pregunta, podemos deducir que la resolución rápida de problemas se llega en base a la tecnología según para nuestros estudiantes, ya que lo que podemos identificar es que la tecnología nos ayuda para muchas cosas. Al igual que nosotros, estudiantes de nivel superior, recurrimos muy fácilmente a la tecnología pues simplemente para este tipo de problemas. También podemos identificar que para facilitar el aprendizaje, ya que como en la pregunta número 1 se pudo identificar que pues hay una mayor resolución de los problemas en base a la tecnología. Sin embargo, facilita más el aprendizaje recurrir a este tipo de medios, ya que puede ser interactivo, dinámico y en sí muy divertido. Después tenemos la cuarta pregunta, que son: ¿cuáles son las estrategias efectivas para enseñar matemáticas a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje? A pesar de que todos tenemos un estilo de aprendizaje distinto, a muchos se nos pueden llegar a dificultar las matemáticas porque no nos las enseñan bien, porque no nos adaptamos a algún método de estudio, o como dice la pregunta, porque tenemos un estilo de aprendizaje diferente. El 52% contestó que podemos relacionarlos con temas cotidianos, ya que así podemos acoplarnos al entorno en el que estamos, y en base a eso podemos identificar que si somos del tipo kinestésico, pues podemos identificarlo como, si tomo en un problema básico, podemos identificarlo de que si tomo 5 manzanas y dejo 5 en la mesa, ¿cuántas me quedan o cuántas me faltan? Entonces, como
ya sabemos, se relaciona con temas cotidianos, que fue la pregunta más contestada. Después tenemos adaptar los problemas a su estilo de aprendizaje, que va más de la mano con la respuesta anterior. Sin embargo, acertaron en relacionarlo con temas cotidianos, ya que no es recurrente que nosotros digamos, pues si tenemos una nave espacial y nos subimos, ¿a cuántos kilómetros vamos a recorrer el cielo? Pues no, ¿verdad? Entonces es más común relacionarlo con temas cotidianos, ya que como los alumnos contestaron, podemos adaptarlo mejor a nuestro estilo de aprendizaje, pues según ellos, vaya. Y pues tenemos el recuento de la pregunta número 5, que sería cómo puedo utilizar las matemáticas para entender mejor el mundo que me rodea. Al igual que la pregunta número 2, esta fue una pregunta para contestar abiertamente con lo que uno mismo pensaba. Sin embargo, no tuvimos las respuestas que querimos y tuvimos que adaptar cada una de las respuestas a lo que se relacionara más. Entonces, aquí las respuestas que tenemos son que la mayoría de los estudiantes relacionan las matemáticas más que nada con el ámbito económico, ya que siempre se les llega la dificultad para contar dinero, realizar cuentas, hacer un pago o recibir dinero. Entonces, pues contestando esta pregunta, ¿cómo podemos entender mejor las matemáticas en el mundo que nos rodea? Pues lo relacionaron mucho con el ámbito económico, ya que como menciono, pues no es recurrente que nosotros digamos cómo sacar la altura de la sombra del árbol o algo así, pero pues simplemente los estudiantes se van a un modo más fácil de relacionarlo, que sería pues relacionarlo con el dinero. A continuación continuamos con las siguientes preguntas. Bueno, a continuación continuaremos con los resultados que nos proporcionaron nuestra encuesta. Cuando los cuestionamos a los alumnos de cuáles son las estrategias efectivas para enseñar matemáticas a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, con un rotundo 52.7% nos comentaban que era relacionarlo con temas cotidianos. Y en eso tiene razón, ya que normalmente cuando aprendemos una nueva forma de resolución de problemas, no se puede implementar a la vida cotidiana, ya que son como casos muy específicos, a no ser que sea lógica matemática. En todo caso, pues sale suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, exponentes, etcétera. Pero por ejemplo, si lo comparamos eso con derivadas integrales, normalmente las derivadas integrales, cuando uno lo aprende, normalmente no lo puede relacionar con problemas cotidianos. Posteriormente cuestionamos acerca de cómo se pueden utilizar las matemáticas para entender mejor el mundo que nos rodea. Y principalmente nos comentaron que era en el ámbito económico, ya que pues las finanzas se manejan con puros números. Y en eso les damos toda la razón. Sin embargo, el mundo que nos rodea se puede también entender por medio de las matemáticas, por ejemplo, en las computadoras, ya que dentro de las computadoras todo su funcionamiento son puros unos y ceros, que si los transferimos de binario a decimal nos aparecen pues números que normalmente entendemos, entonces serían puras matemáticas, pero principalmente pues ya les damos un uso. Entonces principalmente este es el enfoque que se le termina dando. Posteriormente cuestionamos acerca de cuál es el mejor método para aprender las matemáticas, y con un rotundo 50.7% de personas contestaron que práctica. Y pues tienen toda la razón, ya que la práctica es en el maestro. En este caso, lo único que yo recomendaría es de que esa práctica alguien te corrobore que tus respuestas o tus ejercicios que estás realizando de prácticas sean correctos, ya que si practicas algo incorrecto terminarás afectando más de lo que te va a beneficiar. Y por último, ¿cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentar los estudiantes al aprender matemáticas? Y en este caso sería con un 70.6% y con un 67.2% en general de todos los entrevistados, sería la frustración y la ansiedad. Esta principalmente consideramos que se debe a tocar el punto anterior, cuando se practica mucho, uno se tiene mucho esfuerzo y al final del día este esfuerzo no sirve para nada, porque uno reprueba la materia o se sacó todas las preguntas mal. Y eso yo le echo la culpa que principalmente cuando uno estudia, normalmente uno lo termina haciendo solo, por lo que las respuestas uno no puede corroborar si están bien o están mal. Pero al ser la frustración y la ansiedad, consideramos que esto se puede arreglar con clubs de práctica o algo por el estilo.
Siguiendo con las encuestas, la número 8, la cual es, ¿crees que los problemas matemáticos pueden ayudar a desarrollar habilidades en el pensamiento crítico? Bueno, la respuesta de los alumnos, según gráficamente, sería de que sí, con un 42.8%, probablemente sí, con un 36.8%, no sé, con un 12.9%, no y probablemente no, que serían las más bajas. La pregunta 9, la cual fue una pregunta abierta, la cual es, ¿cuál es la relación entre la memoria de trabajo y la habilidad para resolver ecuaciones matemáticas? Los alumnos eligieron en su mayoría no sé y la lógica. La pregunta 10, la cual es, ¿qué estrategias utilizan las personas para superar el miedo a las matemáticas? Como respuesta más elegida fue la práctica, con un 69.3%. De ahí le sigue el estudio con un 62.9%. De ahí sigue la asesoría con un 45% y las demás opciones. La pregunta número 11, la cual es, ¿qué rama de las matemáticas se te dificulta más? Tenemos en la gráfica que los alumnos eligieron como primero cálculo con un 37.3%. De ahí le seguiría la geometría con un 32.8%. De ahí sería la aritmética con 11.4%, luego la estadística con 12.4% y por último ninguna con un 6%. Enseñanza de las matemáticas. Los resultados obtenidos en la pregunta ¿te gusta la enseñanza de las matemáticas? Aplicada a los estudiantes nos revela que la mayoría muestra una percepción negativa hacia las matemáticas. Esto sugiere que los métodos de enseñanza actuales pueden no estar siendo efectivos. La calidad de la enseñanza de las matemáticas desempeña un papel importante en la percepción de los estudiantes hacia la disciplina. Esto nos dice que es importante que los educadores implementen estrategias innovadoras y más motivadoras que inspiren a los estudiantes, esto para mejorar su rendimiento en matemáticas en el futuro y poder cambiar su percepción hacia las matemáticas. Continuando con la pregunta ¿qué tanto te gustan las matemáticas? Los resultados revelan que la mayoría tiene una actitud intermedia hacia las matemáticas. Esto implica que no las aman, pero tampoco las detestan. También existe una tolerancia hacia las matemáticas. Esto nos dice que las personas están dispuestas a aceptar la importancia de esta disciplina, pero que no las disfruten. También encontramos una minoría significativa que muestra un desagrado total hacia las matemáticas. El uso cotidiano de las matemáticas nos dice que las matemáticas son una parte fundamental en nuestra vida, aunque a veces no nos damos cuenta de ello o no nos damos cuenta de cuando las utilizamos, pero siempre están presentes en casi todos los aspectos de nuestras actividades diarias, como puede ser el caso al calcular la hora al despertarse por la mañana, hacer cálculos al comprar un producto, entre otros casos. Las respuestas anteriores muestran que la mayoría sí utilizan las matemáticas regularmente en su día a día, lo que sugiere que efectivamente las matemáticas sí desempeñan un papel importante en la vida de muchos. En otro caso, no están seguros de cuándo las utilizan y un pequeño porcentaje no están seguros de cuándo son utilizadas, lo que podría indicar una falta de conciencia sobre la presencia de las matemáticas en su rutina diaria. El libro de Baldor ha sido un pilar en la enseñanza de las matemáticas durante mucho tiempo. Las respuestas recopiladas muestran una variedad de opiniones sobre el libro de Baldor. Alrededor de una parte significativa de los encuestados consideran que el libro es bueno, lo que sugiere que lo encuentran útil o bien organizado para el aprendizaje de las matemáticas. Un pequeño porcentaje lo califica como regular, lo que podría indicar que lo utilizan por obligación o porque fue recomendado por un docente, dando así lugar a otro porcentaje que lo califica como malo. Sin embargo, aún así es considerado aceptable por esta.
Y continuando con lo que serían nuestras encuestas, tendremos la pregunta de ¿sabes cuál es la relación entre las matemáticas y la inteligencia artificial? A lo que la mayoría, contando con un 85.6% de la totalidad de la gente encuestada, ha mencionado que no, completamente desconocen de cómo se relaciona tanto las matemáticas como la inteligencia artificial, diciendo que, en efecto, no tienen conocimiento previo de esta, mientras que gente aún más entrometida en este ámbito de que es la inteligencia artificial y un poco de las matemáticas, en un solo 14.4% de las 201 respuestas realizadas nos han dicho que sí, en efecto, saben cómo funciona esta y pues cuál sería su funcionamiento en la aplicación de la creación de las inteligencias artificiales. Así mismo, a continuación veremos cuáles son las respuestas que nos han dado al respecto de los que nos han mencionado que en efecto sí se usan las matemáticas en lo que es el desarrollo de las inteligencias artificiales. Entonces, referente a lo que habíamos mencionado previamente, dice, si la respuesta anterior fue positiva, indícanos cuál es su relación, a lo cual de las 32 respuestas registradas, el 6.3% y la que es la más alta de toda la media que hemos realizado, nos ha dicho que es basado en un sistema de operaciones que dictamina si X cantidad es igual a X cantidad, esta se correlacionará y podrá dar el aprendizaje. Por ejemplo, para entrenar una inteligencia artificial, nosotros necesitamos hacer diferentes tipos de matrices para que ésta pueda identificar ciertos patrones y esos patrones volverlos a realizar una y otra vez hasta que dé el resultado establecido, que es la mayoría de la media que la gente ha respondido. También nos han dicho que se hace para establecer ciertos criterios, que la inteligencia artificial lo utiliza para resolver algunos problemas, que también algunos tienen pues porque se debe que revisar justamente porque es necesaria las matemáticas. Otro 3.1% nos ha dicho que en realidad no sabe que es algo que se tiene que utilizar. Otros que la inteligencia artificial pues no depende tanto de esta, pero que sí tiene un poquito de algoritmos que requieren de problemas matemáticos. Y otros que todo está hecho con matemáticas. Los que de plano sí le saben pues nos han dicho que sí, en efecto, la mayor parte. Para finalizar, pues tenemos las conclusiones individuales. En mi caso, para concluir, puedo deducir que de este proyecto identificamos que las matemáticas ya no son tan recurrentes en los estudiantes de media superior, ya que podemos identificar con las preguntas que pueden llegar a ser frustrantes, desesperantes, a veces aburridas, que no encuentran su método de estudio correcto o simplemente que no lo adaptan de una forma buena o relevante a sus vidas. De esto podemos sacar que pues los estudiantes ya no están interesados en implementar las matemáticas en su vida o simplemente ya nos las están enseñando de un modo más aburrido. De esto, pues para mí lo que yo identifiqué en este proyecto o al realizar este proyecto, pues la verdad fue muy divertido, fue todo un reto tanto para mí como para el equipo. Pues fue una manera más dinámica de conocer más personas, de saber qué está pasando en su mente y pues como fuimos a una preparatoria en la que las especialidades están separadas y pues dan materias distintas, en el caso de la materia, bueno, en el caso de la especialidad de recursos humanos, pues ahí de plano no ven matemáticas, entonces la verdad sí se pudo identificar un balance o un equilibrio con las respuestas de que hay más respuestas negativas que positivas y pues vaya, ese balance fue lo que realmente quisimos identificar como divertido, ya que pues fue todo un reto para nosotros identificar en qué grupo estamos, en qué entorno nos encontramos, qué es lo que realmente quieren aprender y qué es lo que verdaderamente quieren aprender pues estos jóvenes con lo que les están enseñando, y esto nos deja como pues una visión clara de que cuál es el enfoque correcto que ellos quieren llevar o si de verdad no quieren llevar finalmente las matemáticas en su vida. Entonces pues para concluir, pues fue un proyecto muy divertido, fue muy dinámico y muy fácil de identificar qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones y están muy relacionados. Bueno, como conclusión, podemos decir que las matemáticas son importantes para el desarrollo de cada persona, sin embargo, estas tienen cierto grado de dificultad a la hora de ser enseñadas, principalmente debido a que no les hallamos una utilidad, ya que cuando uno las aprende por primera vez, principalmente pensamos en aprobar la materia y no en las utilidades o en la implementación de estas en la vida cotidiana. Sin embargo, estas se usan en incontables herramientas, tecnologías de nuestra vida cotidiana. Simplemente la computadora, la cual usa puras matemáticas para funcionar, pero esta la usamos sin darnos cuenta. En conclusión, las observaciones realizadas resaltan la importancia de abordar la enseñanza de las matemáticas
de manera un poco más dinámica y didáctica para fomentar un mayor interés y comprensión en los estudiantes. Esto para que estén más conscientes de la importancia de la disciplina y puedan darse cuenta que se utiliza en varios aspectos de la vida. Asimismo, se resalta la importancia de evaluar y actualizar constantemente los recursos educativos, como es el caso del libro de Baldor. Esto para garantizar que sigan siendo relevantes y efectivos en el proceso de aprendizaje. Como una pequeña conclusión podemos tomar que los alumnos a los que entrevistamos no les encantan o no les gustan las matemáticas por diferentes motivos. Lo principal es de que no lo entienden, no se explica de cierta manera para que sean entendibles para todo público. En nuestras estadísticas encontramos que el campo en el que más se les dificulta es el campo del cálculo, el cual es una materia de las matemáticas bastante compleja y es entendible al no ser explicado correctamente. Mi sugerencia sería de mejorar la forma de enseñanza y tener más variedad al enseñar las matemáticas. Para finalizar, tomaremos en cuenta nuestras conclusiones, en las cuales pues aparentemente la mayoría de la gente tiene un cierto gusto particular por las matemáticas, pero no le da tanto enfoque a lo que sería principalmente matemáticas más avanzadas, sino que a los simples hechos básicos que son pues suma, resta, división y multiplicación, que sería lo que se usa normalmente en la vida diaria, ya sea para comprar víveres, como para hacer cuentas, pagar algunas cosas, lo básico necesariamente. Más allá de que no tengas una especialización o que vayas a depender de las matemáticas, estas no influyen ni afectan demasiado a la vida cotidiana. Asimismo, se nota que los estudiantes sí tienen conocimientos previos de esta aplicación de las matemáticas, pero no le encuentran mucho interés y lógica al uso de estas, ya que sus soluciones son para cosas en específicas que no necesariamente vayan a usar en su vida. Entonces no encuentran una correlación necesaria y un significado necesario para poder aplicarlas. Entonces al final se acaba volviendo inútil y obsoleta. Entonces digamos que por su parte la mitad de la gente está en acuerdo de que sí, las matemáticas son necesarias y son útiles, pero por otro lado no hay tanta necesidad de esas matemáticas muy complejas que solo son para ciertos tipos de campos específicos en las cuales se puede utilizar. Así que en conclusión, sí, son importantes, más depende del uso que se les dé y para qué van enfocadas, ya que no es lo mismo usar integrales derivadas para algo que ni siquiera lo necesita, a simplemente reducirse a lo básico, que es necesario claramente, pero que pues facilita un poco más el sobrellevar la vida diaria. Ya por nuestra parte todo, muchas gracias, sin antes haberles dicho gracias por su atención. Nos gusta que nos hayan acompañado en este video del día de hoy. Esperamos que les haya gratificado, que sea de su interés y que asimismo se hayan informado al respecto de todas las cosas que se están haciendo hoy en día con el uso de las matemáticas y asimismo cómo estas afectan a la sociedad actual. De antemano les agradezco su atención y sin nada más que decir, nos despedimos diciéndoles gracias. Adiós.